A ver, siendo ya las 3 de la tarde, y como hay personas que se han ido conectando desde un poquito antes, vamos a dar inicio al webinar. Bueno, buenas tardes con todos. Hemos estado con el doctor revisando unas cositas antes de la presentación. Mi nombre es Karina Chávez, yo soy presidenta de la Asociación de Psoriasis y Artritis Psoriásica, que es APAPSO Perú. Y bueno, el día de hoy tenemos de invitado al doctor Hugo Madariaga. El doctor Hugo Madariaga es médico cirujano y tiene especialidad en reumatología. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Reumatología Filial Sur. Es un pequeño resumen sobre el doctor. Y bueno, hoy día vamos a tocar el tema con apoyo del doctor Madariaga sobre participación activa del paciente en la elección del tratamiento de su preferencia. Así que muchas gracias a todos por participar de este importante webinar. De hecho, es la primera vez que tocamos este tema en la asociación. Así que les pido por favor que escuchemos atentamente la presentación y al finalizar podamos hacer las preguntas, las dudas que tengamos, consultas, comentarios. Lo que sí les pido es que todo sea por el chat para tener cierto orden, porque ya nos ha pasado anteriormente que muchos quieren activar su micrófono y conversar, ¿no? Pero en este caso sí les pido por favor si puede ser todo escrito y vamos respondiendo las preguntas en orden, ¿no? Vamos a intentar no excedernos del tiempo. Y bueno, doctor, le doy la bienvenida y muchas gracias por apoyarnos y compartir sus conocimientos nuevamente con toda la comunidad de APAPS. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, en verdad. Entonces, es un tema relativamente nuevo, como estamos viendo. Entonces, en este sentido, sí vamos a tocar algunos conceptos nuevos, pero no sin antes querer compartir algunos conceptos de la enfermedad para entrar en calor o entrar, porque sé que todos los que se van a presentar, no todos tienen artritis psoriásica ni psoriasis, para definir algunos conceptos, ¿no? Vamos a ver básicamente un poco lo que es la psoriasis y la artritis psoriásica. Vamos a ver lo que es el futuro y el presente actual que viven ustedes como rol como pacientes con artritis psoriásica. Vamos a ver las consecuencias que hay con respecto a la adherencia y persistencia al tratamiento. Y al finalizar, para redondear, dicen que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Algunos ejemplos a qué nos referimos con esta definición. Bueno, comencemos, ¿no? La psoriasis, bueno, es un ejemplo un poco, digamos, muy marcado de lo que son las placas de psoriasis. Es la forma más común, la psoriasis en placa, como podemos ver en este paciente, lo que tienen en antebrazos, pero conociendo que también la psoriasis tiene diferentes presentaciones que muchas veces pueden llevar a un error, tanto desde al paciente que puede buscar perdón, ayuda a un dermatólogo para ver su lesión, ya que puede ser confundida con caspa, acné, hongo, y a veces tratado de forma empírica, tradicional, o no pasan de una receta de una farmacia. Por eso también que tenemos muchos problemas en cuanto al diagnóstico, un diagnóstico tardío, un diagnóstico erróneo, ¿no? O las cifras de epidemiología que no cuadran con las cifras mundiales, ¿no? Entender que para nosotros como reumatólogos y ustedes como pacientes con psoriasis, casi del 60 al 80% de pacientes que tienen psoriasis en piel también tienen psoriasis en uñas, ¿no? Pongo acá unos ejemplos que son un poco más, digamos, importantes, marcados para el tema de la exposición, pero muchas veces estas lesiones pueden ser de repente indiferentes, ¿no? O de repente el paciente las puede considerar que no son muy importantes, como que tienen las uñas un poco blandas, o de repente me dice, doctor, como que se me descascaran o no me crecen mucho, o las noto encalaminadas, y puede ser un paciente que sufra exclusivamente de psoriasis de uñas, porque existe esa variedad solamente de psoriasis de uñas y no de piel. Para nosotros es importante como reumatólogos porque la psoriasis de uñas es el principal marcador de artritis psoriásica, es decir, los pacientes que tienen psoriasis de uñas tienen más riesgo de desarrollar artritis psoriásica. Y como ven, pueden ver formas, en verdad, como mostré en las fotos, en las flexuras, intertrigo, en la cara, en el cuero cabelludo, palmas, plantas, tronco, extremidades, pueden ser formas gutatas, gutata viene de gota, lesiones papulares, o sea, como granitos para que ustedes entiendan que no tiene la forma de una psoriasis en placas. ¿Podrían silenciar, por favor? ¿Alguien ha entrado? Perfecto. Hay formas
Charo, Charo, buenas tardes. ¿Podrías, por favor, silenciar tu micrófono? Charo, ¿me escuchas? Doctor, creo que usted puede silenciar ahí como esa No lo amplificación. puedo cuando tengo la presentación Verdad, abierta. verdad. Tendría que salir. Charo, buenas tardes. Por favor, si podrías silenciar tu micrófono. ¿Me escuchas? A ver, lo voy a escribir por A ver, interno. veamos acá. Participantes. ¿Quién está abierta? A ver. Charo. Sino que como no estoy yo de anfitriona, no puedo silenciar. Ya está. Charo silenciada. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, gracias. Sí, doctor, sí la vemos. Ya, gracias. De acuerdo. Entonces, continuando, podemos ver que hay formas de psoriasis que pueden ser confundidas con otras formas de enfermedad. Entonces, cuando vemos y vemos que nos surge la pregunta, ¿qué es la artritis psoriásica? Es una enfermedad inflamatoria crónica, articular, de personas que tienen psoriasis, ¿no? Entonces, bastante fácil la definición. Y también por la definición podemos ver que el diagnóstico puede ser relativamente bien fácil. En psoriasis está asociada a muchas manifestaciones extradérmicas coexistentes. La más frecuente es la artritis. Entonces, el 30%, o sea, uno de cada 3 pacientes que sufre de psoriasis presenta artritis. Y de tener esta enfermedad y de no tratarse, se convierte en una enfermedad discapacitante y disminuye la calidad de vida. De las formas de artritis que tenemos, en verdad, hay una descripción de casi 160 tipos de enfermedades. La artritis probablemente sea una de las más severas, causa un mayor daño articular. Los síntomas iniciales pueden ser leves y no darles importancia. Pueden tener una enfermedad discapacitante, puede disminuir la calidad de vida de no recibir un tratamiento adecuado. Y entender que no solamente la psoriasis o la artritis psoriásica hay un compromiso extraarticular, también hay otras manifestaciones extradérmicas como compromiso ocular, como la uveitis o enfermedad inflamatoria intestinal. La pregunta es, ¿qué tan frecuente es? ¿No? Como mencioné, uno de cada 3 pacientes con psoriasis es artritis psoriásica, pero además de esto se ha visto de que fue descrito desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde el siglo V, en un monasterio bizantino en el desierto de Judea, se encontró pacientes cuyos daños articulares estructurales correspondían a pacientes con artritis psoriásica. Pero la artritis psoriásica como tal, como una entidad clínica, recién ha sido clasificada a partir de 1973, o sea, hace 50 años, hace muy poco tiempo recién. La prevalencia, como pueden ver, va a variar en el globo, ¿no? Tiene diferente prevalencia en diferentes partes del planeta. Como pueden ver, en la zona del África, por ejemplo, hay muy pocos casos de psoriasis, ya nos hablan de un tema genético. Vemos una mayor cantidad de densidad de lo que es psoriasis en lo que es Europa del Sur, podemos ver en Australia y en Estados Unidos. En Sudamérica vemos que hay una epidemiología bastante importante también, aunque no tenemos datos muy importantes, ya que, por ejemplo, de Bolivia no hay muchos datos. Perú, en verdad, son estudios no tan grandes que podemos definir la cantidad de pacientes con psoriasis, pero asumimos que en el Perú más o menos es de 2 a 5%. Tenemos un estudio COPCOR peruano, en el cual se estudió la prevalencia de enfermedades reumáticas y se pudo ver que la artritis psoriásica representaba un grupo no tan grande con una prevalencia de 0.05%. Si hacemos caso a los datos epidemiológicos y creemos de que la psoriasis tiene una prevalencia en el Perú de 2%, que es lo que está calculado, en verdad, no hay un estudio importante que determine este número, podemos asumir de que 2 de cada 100 peruanos tienen psoriasis, es decir, uno de cada 50 peruanos tiene psoriasis. Entonces ustedes se preguntarán, pero doctor, no veo tantos pacientes con psoriasis. La respuesta está en lo que les mencioné al inicio, en las manifestaciones clínicas, ¿no? Ustedes pueden ver que muchos pacientes con psoriasis solamente hacen compromiso básicamente de uñas y otro grupo de pacientes hacen formas no de psoriasis en placas y pasan desapercibidos.
ya que no son evaluados por un dermatólogo o están en zonas no expuestas como la región interglútea o están en zonas no tan frecuentes como en los pliegues inguinales, axilares, y el paciente siempre cree que es un tipo de hongo y no lo da a conocer como tal, o simplemente asume que las características de sus uñas son normales teniendo psoriasis de uñas. Entonces, para Estados Unidos tiene una prevalencia más o menos de 3% y basados en los criterios de Caspar, que son los criterios que utilizamos los reumatólogos para hacer el diagnóstico de artritis psoriásica, respaldan el número que les mencioné, que 1 de cada 3 pacientes tiene artritis psoriásica. 15%, miren, son datos importantes, ¿no? 15% de pacientes con psoriasis que son evaluados por dermatólogos tienen artritis psoriásica y no son diagnosticadas, ¿sí? Son pacientes que tienen dolor del aparato locomotor y el dermatólogo asume que es un dolor mecánico y de repente ni lo estudia o ni da mucha importancia o no hace muchas preguntas al respecto. Generalmente la psoriasis precede a la artritis hasta 10 años, pero en el 15% se pueden presentar simultáneamente y en otro 15% la artritis puede preceder a las lesiones de la piel. Dentro de esto inicialmente pueden presentarse como síntomas inespecíficos, ¿no? Como fatiga, dolor e inflamación de los tendones, que llamamos nosotros entesitis, hinchazón de los dedos de manos y pies, que llamamos nosotros dactilitis, puede haber rigidez, dolor punzante, hinchazón, sensibilidad en una o más articulaciones, reducción de movimiento, rigidez matutina, cansancio, dolor inflamatorio y también dolor a nivel de la columna. Existen 5 tipos de psoriasis, de artritis psoriásica, perdón, que vamos a desarrollar. Una de las más frecuentes que vemos es esta, de interfalángicas distales. Esa articulación que tenemos en la mano, que está muy pegada a la uña, son las interfalángicas distales, que están tanto en manos como en pies. Estas articulaciones básicamente son tomadas por la artritis psoriásica y muchos pacientes la tienen y en los pies son confundidas como callos, deformidad en garra por el zapato. A nivel de manos, muchos pacientes son tratados como artrosis, ¿de acuerdo? Por la localización y el diagnóstico pasa desapercibido. La forma poliarticular es una forma que es casi indistinguible de la artritis reumatoide, ¿no? Que dentarse causa un daño con deformidad de las manos, como imagen, que es una traducción del daño estructural del radiográfico que pueden ver en la imagen de abajo. La tercera forma es la forma oligoarticular. Oligo significa de 2 a 5 articulaciones, a menos de 5 articulaciones. Y generalmente se presenta como hinchazón de rodilla o hinchazón de tobillo. Acuérdense que la prevalencia de psoriasis es en pacientes mayores de 40 a 50 años generalmente. Y los pacientes con psoriasis y artritis psoriásica tienen mayor riesgo de diabetes, hipertensos y tienen mayor prevalencia de obesidad. Entonces, muchos de estos pacientes tienen el diagnóstico, repito, de artrosis de rodillas y no se le da mucha importancia a esto, ¿no? La cuarta forma es la forma de espondiloartritis. Espóndilo significa columna. Es un tipo de artritis que afecta a la columna. Como pueden ver en la imagen, hay una inflamación de las estructuras de sacroiliacas, de articulaciones de la columna, y el paciente va a tener mucho dolor lumbar, dolor de cintura, y generalmente tiene características inflamatorias, que es decir, que duele de noche o en reposo. Y muchas veces, lamentablemente, el médico, o muchas veces inclusive hasta el dermatólogo, no le da mucha importancia a este dolor. Que de seguir su evolución da mucha limitación, como en la foto que el paciente no puede flexionar el tronco hacia adelante, no podría llegar ni tocar sus rodillas probablemente. Y la última forma, felizmente la menos frecuente, es la forma mutilante, que es un tipo de artritis que daña mucho, como pueden ver en las radiografías, parecían que los huesitos estuvieran fracturados de las manos, que hay un daño estructural muy importante que daña y destruye las articulaciones de la mano. Repito, felizmente no es la más frecuente, o en todo caso no deberíamos ver este tipo de evolución. El diagnóstico deberíamos ser mucho más tempranamente. Y dentro de esto hay muchas manifestaciones de la psoriasis que, por ejemplo, como pueden ver en la figura, pueden ver el tendón de Aquiles en el pie izquierdo que se dibuja bien delgado y en el pie derecho podemos ver un tobillo hinchado, no podría distinguir el tendón de Aquiles. Entonces, a la psoriasis le encanta la inflamación del tendón de Aquiles y la planta, ¿de acuerdo? Entonces, muchos pacientes pueden debutar con estos síntomas y puede ser el inicio de la enfermedad.
y lo más importante o a veces sorprendente o más triste, que muchos pacientes debutan de esta manera y son tratados como espolón calcáneo, tendinitis, y nadie nunca preguntó de alguna lesión de la piel o el paciente no le prestó atención a la lesión de la piel y es toda una enfermedad que es una artritis psoriásica. Lo que les mencionaba, que también los pacientes pueden hacer esto, lo que llamamos una dactilitis, llamados como dedo en salchicha, en la cual podemos poder ver la inflamación y aumento de volumen de las articulaciones, tanto del segundo como del segundo dedo del pie o tercer dedo de la mano, como una manifestación. La dactilitis es una celulitis, artritis, tendinitis y tenosinovitis de los tendones a nivel de mano y de pie. La pregunta que se hacen todos los pacientes en la consulta, ¿no? Pero doctor, ¿por qué me dio psoriasis a mí? Básicamente la respuesta se resume en dos cosas. Número uno, que hay un factor hereditario, o sea, genéticamente los que tienen psoriasis han nacido predispuestos a desarrollar la enfermedad. Así nacieron y ese es su factor de riesgo. Pero no basta eso, hay factores ambientales, hay factores gatillantes que hacen que estos genes se activen y comience a desarrollarse la enfermedad. Básicamente es una herencia poligénica. Para ver la importancia de los genes, los pacientes con psoriasis, los hermanos tienen 27 veces más riesgo de hacer psoriasis o artritis psoriásica. Como podemos ver, el hecho que yo haga psoriasis o artritis psoriásica tiene que ver con muchos tipos de genes y la particularidad de cada gen es la que me va a decir qué tipo de artritis psoriásica voy a hacer, si voy a hacer una característica importante o particular, como puede ser la entesitis, la dactilitis, y mientras más tipo de mutaciones o mientras más genes tengamos asociados o presentes, vamos a ver que hacemos mayor compromiso de enfermedad, un tipo de artritis psoriásica más persistente, más recalcitrante o más severa probablemente. Simplemente para mostrar que son varios genes que están relacionados con la enfermedad, algunos exclusivamente con lesiones en piel, otros con la artritis psoriásica y otros genes que comparten tanto la psoriasis como la artritis psoriásica. Y acá lo importante, ¿cuáles son los factores ambientales, doctor? ¿Por qué me dio, no? Entonces, un factor importante es la obesidad. Aquellos pacientes que tienen psoriasis y no mantienen un índice de masa corporal adecuado tienen más riesgo de desarrollar artritis psoriásica o viceversa. Aquellos pacientes que tienen una genética de psoriasis y tienen un buen estilo de vida no van a desarrollar psoriasis, pero aquellos que tienen un mal estilo de vida pueden desarrollar. Dentro de esto, los factores ambientales que se ha estudiado mucho más, aparte de lo que mencioné, la obesidad, es la microbiota, ¿no? La microbiota son todas aquellas bacterias que viven dentro de nuestro organismo, sobre todo en la luz del intestino, sobre todo a nivel del colon, ¿no? Tenemos trillones de bacterias que viven normalmente ahí y tienen una función. En verdad, sin ellas no podríamos vivir. Ellas son las que gobiernan, en verdad, actualmente la definición, gobiernan todo nuestro sistema inmune. ¿Y de qué depende de estas bacterias que las tenga? Todas son buenas, todas son malas. El tipo de microbiota que yo pueda tener individualmente como persona va a depender de mis genes, de mi dieta, de mi estilo de vida, de mi estado de salud, de mi higiene y el exposoma. El exposoma son factores ambientales, es decir, la microbiota de una persona que come comida chatarra y gaseosa será completamente distinta a aquella persona que come mucho más sano. La microbiota de una paciente que tiene una higiene personal será muy distinta a la que carece de esto. La microbiota de un paciente que recibió antibióticos de repente sin una necesidad de usarlo será distinto a la que no usa la microbiota. Entonces hay varios factores ambientales que van a definir la microbiota. Esto nos hace que seamos individuos únicos, somos individualmente cada uno, somos muy distintos a la paciente con psoriasis o artritis psoriásica que está a nuestro costado. Somos únicos y eso me hace que mi enfermedad sea única, tengo una respuesta muy diferente a los pacientes y mi respuesta al tratamiento sea distinta a mi paciente que está a mi costado. Pero nunca se comparen entre ustedes, son individualmente únicos. Estos microorganismos que viven dentro de nuestro sistema digestivo tienen muchas funciones, producen energía, nos ayudan a digerir, degradan sustancias malas, producen vitaminas hidrosolubles, nos protegen contra otras bacterias infecciosas del cuerpo, protegen la barrera intestinal, metabolizan ácidos grasos de cadena corta que en verdad son cancerosí, que producen riesgo de cáncer, de enfermedades inflamatorias.
Entonces, lo patológico es cuando hay una alteración de estas bacterias, se llama la disbiosis, y esta disbiosis es la alteración e imbalance de la microbiota, hay una expansión de bacterias patógenas gatillantes de respuesta inflamatoria. ¿Quién determina esto? Como ya mencioné, la dieta, la presencia de infecciones gastrointestinales y el uso incorrecto de antibióticos. Entonces, justamente ahí vemos, ¿no? Pacientes que tienen gripe y se van a la farmacia, se automedican, todos esos cambios hacemos, o esas toma de decisiones individuales y empíricas pueden tener un riesgo de desencadenar una enfermedad en nosotros. Entonces, partamos de un principio, una paciente que tiene genes de psoriasis, pero no tiene ningún tipo de psoriasis. Se ha visto que estos pacientes que ya tienen genes de psoriasis tienen alteración de la microbiota. Y no solamente en eso, se ha visto también en unas enfermedades como la artritis reumatoide o las espondiloartritis, que cada enfermedad tiene diferente microbiota. Entonces, bastaría la base genética como una respuesta inflamatoria en la cual haría que el paciente desarrolle la enfermedad. Entonces, doctor, en mi dieta, ¿qué influenciaría, no? Entonces, se ha visto de que aquellos pacientes que consumen proteína de origen animal tienen diferente tipo de microbiota, diferente tipo de bacterias en el organismo, y estas aumentan el riesgo de enfermedades inflamatorias como la psoriasis, de enfermedades crónicas de riesgo cardiovascular o inclusive hasta el cáncer, que es muy distinto a aquellos pacientes que consumen proteínas de origen vegetal, y se ha visto que la microbiota que reside en el intestino de este grupo de pacientes tienen efectos antiinflamatorios. No solamente eso, aquellos pacientes que consumen grasas saturadas. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Todas las que están en el delivery y en el mall. Todas ellas son grasas, tocino, mantequilla, frituras, papas fritas. Todo este grupo de pacientes tienen una microbiota distinta que hacen, por ejemplo, que desarrollen resistencia a la insulina, que eso aumenta el riesgo de lo que es hígado graso, triglicéridos o diabetes. Y se estudió que aquellos pacientes que consumen grasas de tipo no saturadas, como la palta, el aceite de olivo, tienen otro tipo de microbiota que tendría algunos efectos antiinflamatorios en el paciente. Y de esta manera igual, pueden ver en la tabla de arriba, si yo consumo azúcar, es muy distinto a consumir algún tipo de edulcorante o algún tipo de sustancia endulzada. No digo que sea tampoco bueno, pero en los estudios mencionan que todo esto alteraría nuestra microbiota. Entonces, ¿qué podemos ver? En resumen, podemos definir en tres tipos de dieta. La dieta mediterránea, en la cual está básicamente dada una dieta basada en vegetales, de repente algunos tipos de animales, como podría ser de repente el pescado, de repente el pollo, que tienen un tipo de microbiota distinto con efectos antiinflamatorios, a diferencia de una dieta occidental, que tenemos en la imagen ahí, la comida chatarra, la comida rápida, ¿no? Que tienen un tipo de microbiota que aumente el riesgo de enfermedades inflamatorias. Lo que no está claro todavía es si aquellos pacientes que consumen alimentos libres de gluten, como que tienen enfermedad celíaca, tienen un menor riesgo de desarrollar enfermedades inflamatorias. Todo esto se resume en pacientes obesos, tienen más riesgo de hacer psoriasis o artritis psoriásica los que ya tienen psoriasis. Entender que el mecanismo hasta el desarrollo de la presencia de placas de psoriasis es muy complicado y toma muchos meses o años desde que se desencadenó esto. Y entender que estos mecanismos están cada vez mejor dilucidados y tenemos mayores estudios y evidencia que si trabajamos o si bloqueamos un mecanismo podemos detener la enfermedad. Y estos mecanismos también se han visto que están también en la artritis psoriásica, no solamente en piel. Como pueden ver, muchas de estas proteínas inflamatorias que vimos en la lámina anterior de piel también las encontramos a nivel del aparato locomotor. Entonces es lógico que el desarrollo de muchos medicamentos, drogas para tratar la enfermedad están desarrolladas puntualmente a detener el mecanismo, a cortarlo en algún punto. Entendiendo esto como una introducción bastante larga, creo yo, pero para al menos entender el escenario donde estamos parados para poder desarrollar a pleno nuestro tema, todo esto sucede, o todos estos conceptos, ustedes como pacientes, gracias a este grupo APAPSO, tienen ustedes como educación continua y tienen que ser pacientes educados, en el sentido que conozcan bien su enfermedad, conozcan bien qué puede suceder si no me trato la enfermedad, y también ver a partir de ahí qué sigue a futuro, cuál es mi rol a futuro como paciente.
¿Cómo nosotros los reumatólogos hacemos el diagnóstico? Entenderán que no hay marcadores clínicos, no hay un marcador que yo le pida a un paciente y me diga él tiene psoriasis o artritis psoriásica. No existe el marcador biológico. El diagnóstico es clínicamente. La psoriasis obviamente hecha por una lesión típica o de repente en algún punto si hay lesiones muy atípicas por una biopsia. Desde el punto de vista de reumatología, el diagnóstico se hace por manifestaciones, el examen físico y ver si tiene manifestaciones extradérmicas como uveitis o enfermedad inflamatoria intestinal. Los marcadores como factor reumatoide, anti-CPP, que tenemos muy presentes o frecuentemente positivos en pacientes con artritis reumatoide, el 95% de pacientes con psoriasis lo tienen negativo. Un marcador que utilizamos en su prima hermana, que son las espondiloartritis, solamente los pacientes con psoriasis lo tienen el 25%. Y sí nos pueden ayudar algunos marcadores de inflamación, pero no se elevan tanto como otras enfermedades, solamente en el 40% hay elevación de estos marcadores. Y bueno, también las imágenes nos ayudan a llegar al diagnóstico. Muchas veces hay cambios típicos, que ya es algo un campo de nosotros como médicos reumatólogos, que podemos identificar, que nos hacen sospechar de la presencia de artritis psoriásica. Y en el tiempo se están desarrollando, obviamente, nuevos exámenes, no tan nuevos, pero en todo caso se están estandarizando nuevos exámenes auxiliares como la ecografía para poder identificar y definir la enfermedad. Nosotros como reumatólogos utilizamos ese instrumento que mencioné al inicio, que es la clasificación de Caspar, que por medio de un puntaje puede llegar al diagnóstico de la enfermedad. Vamos a ver que la artritis psoriásica, el promedio de presentación es a los 36 años, la proporción hombre-mujer es casi el mismo y el mayor compromiso es periférico. Y como pueden ver, lo rescatable de este cuadro es de que el 87%, miren, casi 90% de pacientes que desarrollan artritis psoriásica tienen psoriasis de uñas. Las veces de uñas es un marcador muy importante para el diagnóstico. Entonces, entramos a nuestro tema de nuevo. Miren, era hace septiembre del 2004, estamos hablando de hace 16 años, en la cual como médicos teníamos mucha información, ya corría con mucha importancia definiciones como medicina basada en evidencia, es decir, yo le voy a dar a mi paciente solamente aquello que ha demostrado ser eficaz y seguro para él, solamente voy a dar medicamentos que tengan estudios serios para poder detener la enfermedad. En ese momento que vivíamos de la importancia y la introducción de medicina basada en evidencia, siempre se ha hecho, obviamente, pero acá ya se comienzan a tener conceptos más importantes. Vamos a tener como ejemplo un artículo muy, muy interesante que salió para que me entiendan la idea o la necesidad de la ponencia de hoy día. Tengamos como ejemplo los pacientes con lupus, para ver el artículo que quiero mencionar. Lupus es una enfermedad sistémica, aquí el nombre de Viturbio, para mostrarnos de que el lupus puede afectar virtualmente cualquier órgano posible, una enfermedad mucho más severa que la artritis psoriásica. Y vamos a ver que el 60% de pacientes con lupus pueden hacer compromiso del riñón, ¿de acuerdo? Tengamos eso bien en cuenta. Y de un paciente con lupus de no recibir tratamiento renal, va a terminar sí o sí en diálisis, dependiendo del compromiso que tenga. Entonces estamos hablando de una enfermedad severa que de no recibir tratamiento va a dañar permanentemente un órgano. Es el concepto que debemos llevarnos de lupus. Entonces, nosotros como reumatólogos sabemos de que el tratamiento de elección para la nefritis lúpica, es el nombre para el compromiso renal de lupus, es la ciclofosfamida, es el tratamiento de elección. Está yendo al año 2004, obviamente. Y se vio que la satioprina, medicamento B, no era un medicamento muy adecuado porque no mejoraba la gran cantidad de pacientes y los pacientes igual terminaban en diálisis, en un tiempo más largo, no tan corto, pero igual llegaban a diálisis. Entonces es lógico que yo a mis pacientes les diera la ciclofosfamida, ya que es el medicamento de elección para el compromiso renal. Pero en ese tiempo también cruzaba y que se vio que aquellos pacientes que recibían ciclofosfamida tenían riesgo de fertilidad. Entonces se hizo un estudio a un grupo de pacientes. Acuérdense que por cada 9 pacientes con lupus mujer, 1 es hombre, o sea, la mayoría de pacientes son mujeres, y se les dijo, miren, tenemos estos 2 medicamentos, la ciclofosfamida es su mejor opción, que la puede detener la enfermedad, que va a evitar la progresión, y tenemos la otra enfermedad, otro medicamento, perdón, que es la satioprina, que no lo va a proteger mucho, pero va a disminuir el riesgo de fertilidad. Y adivinen qué escogieron la mayoría. O sea, como yo como médico, ¿qué escogería? Obviamente la ciclofosfamida, que es el mayor medicamento o es el mejor medicamento para este escenario de mi paciente, porque si no estamos hablando de un paciente con un daño renal. Y
Cuando se les explicó a las pacientes mujeres jóvenes que no habían tenido hijos, que tenían lupus con compromiso renal, y se les explicó los beneficios únicos de la ciclofosfamida, y adivinen qué, la mayoría escogió el uso de azatioprina como tratamiento por el riesgo de infertilidad. Entonces, esto nos trajo a pensar, ¿no es cierto? Nos pone a pensar, mira, tenemos pacientes mujeres que saben que a pesar de no recibir el tratamiento adecuado, pueden tener daño al riñón, pero para ellos es muy importante tener hijos. Nos hizo pensar en este artículo de que definitivamente el paciente tenía que tener una participación activa para la toma de decisiones. Yo como médico, yo no podía definir, ni yo le podía decir al paciente, no, usted no puede tener hijos o va a dejar de tener hijos por salvar el riñón. Es una decisión del paciente. Felizmente, ya ahorita sabemos que la ciclofosfamida solamente causa infertilidad cuando se utilizan más de 15 gramos, por si acaso hay algún paciente con familiar con lupus o para no entender mal mi ejemplo. Y normalmente nunca usamos más de 6 gramos. Pero para ese momento pongo este ejemplo de este artículo para una toma importante de decisión o la sorpresa que había para los médicos, la decisión de aquella paciente mujer que necesitaba, tenía el deseo imperioso o veía su vida, no continuar sin tener hijos. Entonces, esto nos hace pensar mucho en cuánto es importante la opinión del paciente en cuanto a su tratamiento. Entonces, ya calentando con este ejemplo que nos hace pensar un poco, vamos a entrar a revisar que ya desde hace un tiempo atrás ustedes como paciente participan de su tratamiento. Les pongo las dos últimas guías de artritis psoriásica. Esta es la guía americana que salió en el año 2018, pero fue publicada en enero del 2019, en la cual para poder desarrollar la guía utilizaron una metodología, la metodología GRADE, básicamente que son un grupo de recomendaciones y desarrollo y evaluación. Este tipo de metodología lo que hace es evalúa la calidad de evidencia actual de las recomendaciones para tratamiento de psoriasis y artritis psoriásica. Hay 4 equipos para desarrollar la guía. La guía no se hace a la loca, es un desarrollo grande, toma 1 a 2 años hacer una guía. Había un equipo de núcleo de liderazgo que supervisa, coordina el proyecto y el borrador de las preguntas y el manuscrito. Hay un segundo equipo que es el que va a revisar la literatura y la búsqueda de literatura y resumen. Todo este equipo está formado por personal médico. Y tenemos un tercer grupo, mire, de panel de expertos. Generalmente el panel de expertos son ¿quién? ¿Quién trata más? O los dermatólogos o los reumatólogos, ¿no es cierto? Pero miren, en las guías, ya en el panel de expertos, ¿quién están? Está en negrita, los pacientes. No existe una guía actual en la cual no se utilice como parte del equipo a los pacientes, porque los pacientes deben formar parte del panel de expertos, porque ellos son los que sienten, a ellos les duele, a ellos les incomoda las lesiones de la piel. Entonces, en este tercer equipo forman parte pacientes, defensores de pacientes, no sé si la traducción es correcta, pero son aquellos equipos de personas administrativas que se encargan de ver las necesidades de los pacientes en los hospitales. También forman parte de esto. Reumatólogos, dermatólogos, participó un dermatólogo, reumatólogo, existe tal personaje, y algunas enfermeras que su práctica profesional lo hace en el servicio de reumatología, inclusive personal no médico, para poder tomar decisiones en el panel de expertos. Y un cuarto grupo de votación, es decir, aquellos que toman decisiones con respecto a si una recomendación es aprobada o no, obviamente formada por reumatólogos, un dermatólogo, el dermatólogo reumatólogo, un rehabilitador formaba parte y 2 pacientes. ¿De acuerdo? 2 pacientes formaban parte del panel de votación, tenían el mismo peso que algún médico reumatólogo para la toma de decisiones. En el panel de pacientes eran 9 pacientes adultos que tenían artritis psoriásica, que revisaban la evidencia y portaban sus valores y preferencias, que serían revisadas posteriormente para ser incorporadas en la discusión y formulación de las recomendaciones. Interesante, ¿no es así? O sea, desde ya la participación de los pacientes es muy importante en una guía clínica. Tanto así que una guía clínica en la cual no intervenga ningún paciente en la toma de decisiones no es una guía clínica buena o no valorada. En esta se discuten diferentes medicamentos o los medicamentos que estaban a la fecha aprobados, que son todos ellos, que no es tema de desarrollar, en la cual se obtuvo un flujograma de tratamiento con algunas preferencias, que tampoco lo voy a desarrollar porque no es el tema. La otra guía, cruzando el Atlántico, nos vamos hasta Europa,
la guía EULAR, en la cual una guía que se juntan todas las sociedades, las 15 sociedades europeas de reumatología y sacan sus propias recomendaciones, que salió a finales del año 2019, en octubre, pero fueron publicadas también comenzando ahora en enero de este año. Usaban otro tipo de metodología, no usaban la metodología Gray, usaban una revisión sistemática de la literatura y había una categorización por medicina basada en evidencia de Oxford, Inglaterra. De esa manera, el proceso no solo se basa en evidencia, sino también en la experiencia y el consenso en línea con los principios de 3 niveles de medicina basada en evidencia, que incluían ciencia, estudios clínicos, las percepciones, expectativas de los pacientes y la experiencia de los médicos. Eso era muy importante para este tipo de metodología. Se tuvo en cuenta el beneficio-costo al analizar la priorización de los medicamentos. A diferencia de los americanos, los europeos, el orden de los medicamentos que se van a utilizar tenían mucho que ver con el tema de lo que era farmacoeconomía. Esto sí fue incluido en esta guía, debido a que los nuevos tratamientos efectivos imponen una carga significativa en los presupuestos de atención médica, tanto en los países europeos como en los no europeos. Y dentro de esto solo es un equipo grande, porque no es metodología Gray. Entraron 28 personas que eran parte de los 15 diferentes países con distintos sistemas de salud, porque en Europa, por más que sea Europa, cada país tiene un sistema de salud muy distinto. Es más, hay países que por regiones tienen distintos sistemas de salud, como en España, por ejemplo. Incluían 21 reumatólogos, 2 pacientes con artritis psoriásica, un trabajador de salud, que puede ser enfermero técnica, un dermatólogo y 3 reumatólogos que estaban en formación, es decir, que no tenían el título de reumatólogo, pero que estaban en formación. Entonces podemos ver que en esta guía también, en la última que tienen para psoriasis y artritis psoriásicas, también está la participación activa de pacientes. En esta se dieron algunos principios y algunas recomendaciones que tampoco lo vamos a revisar, no es tema, y aquí lo hacen distinto, el orden de tratamiento se hace por diferentes fases con respecto a fracaso. Este flujograma básicamente está obligado por el tema de lo que es la farmacoeconomía que tomó en la metodología de esta guía de recomendación. Entonces, ya teniendo esta idea del conflicto que hay con la toma de decisiones con respecto al conocimiento del paciente y la necesidad de un medicamento, ya teniendo como base que actualmente yo creo que la mayoría de ustedes desconocía que las guías, la cual nosotros como reumatólogos o también los dermatólogos nos basamos para tomar decisiones. Las decisiones como médicos no lo hacemos al libre albedrío, es lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que me soñé ayer, esas cosas no. Nos vamos tras unas normativas internacionales, ya que estas guías nos resumen la mayoría de estudios con respecto a los medicamentos que utilizamos en pacientes con enfermedades reumáticas, en este caso artritis psoriásica, que sean los más eficaces y aquellos que sean los más seguros. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces eso por eso causa un conflicto como médico, porque el paciente lee algún video, ve el inserto y trata de discutir alguna decisión que ya está estudiada, que ya está definida, que ya ha sido demostrada con respecto a su tratamiento. Entonces, existen 3 modelos de la toma de decisiones. El modelo antiguo, que todavía se practica, es el modelo paternalista, que es el unidireccional, en la cual el médico le informa al paciente qué es lo que se va a hacer con el tratamiento. ¿De acuerdo? Tenemos el segundo tipo de modelo, que es de decisión compartida, en la cual el médico le da toda la información al paciente, el paciente le da sus preferencias y entre los dos toman un acuerdo y deciden qué medicamento van a utilizar. Y el tercer modelo es el modelo informativo, en la cual el médico le da toda la información al paciente, ¿sí? Y el paciente toma la decisión de las alternativas que le ha dado el médico. O sea, entiendan de que no es que el médico dice, haz lo que tú quieras. No, yo como médico y en el escenario puntual o individual del paciente le digo, mira, tienes estas 2 alternativas. Esto es lo que mejor te conviene a ti. ¿Prefieres la A? ¿Prefieres la B? Esa es la forma informativa. Dentro de esto, para desarrollar un poquito el modelo paternalista, ¿qué definía? Vamos a ser un poco crudo en la definición. Son los expertos, ¿no? En este caso voy a ponerme aquí los reumatólogos. Son los únicos calificados para diagnosticar y tratar enfermedades. Todas las decisiones dependen completamente del conocimiento del reumatólogo.
El reumatólogo es el guardián del interés del paciente y debe respetar el principio de beneficencia. Y el paciente solamente es un receptor pasivo de su atención. Entonces parece un tipo de modelo vertical, ¿no es cierto? En el cual el médico dice, se hace y se hace y se acabó, no me interesa tu opinión. Entonces, ese tipo de modelo felizmente ya no lo tenemos, ¿de acuerdo? O en todo caso sí está presente, pero debemos ir cambiándolo en ciertas estructuras, como vamos a ver. Históricamente, la participación del paciente en un concepto complejo surge del movimiento generalizado de consumidores en el año de 1960. En este movimiento de consumidores también la salud aparece ahí y se afirma que como derecho del consumidor a la seguridad, tengo el derecho de estar informado, el derecho de elegir y el derecho de ser escuchado. Este concepto de consumidor fue llevado a la parte de salud, que también no habría que cambiarle ningún tipo de concepto al respecto. A partir de esto, en los últimos años, el paciente se ha reconocido cada vez más como un componente clave en el rediseño de los procesos de atención médica y se ha aplicado con éxito a algunos aspectos de la atención al paciente. En particular, el proceso de la toma de decisiones, el tratamiento de enfermedades crónicas. Recientemente se ha recomendado aumentar la participación del paciente para mejorar la seguridad de este. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS destaca activamente el papel de los pacientes y sus familias en la toma de decisiones y esto podría desempeñar una mejoría con la respuesta a su tratamiento. Como conceptos, no existen definiciones únicas para este tema de participación activa. En diferentes revisiones se habla como colaboración de pacientes, participación del paciente, camaradería, empoderamiento del paciente. En verdad, nuestra charla se iba a llamar como empoderamiento, pero el término me parece muy agresivo para mí, porque parecía que el paciente hace lo que él quiere, ¿no? Y tratamiento basado en el paciente, no en la enfermedad, basado en el paciente. Son definiciones que se van a encontrar que básicamente van a darnos la misma definición. Y esta participación activa, ¿a qué se refiere? ¿A qué? A la atención médica. El paciente actualmente puede decidir, yo quiero ser visto en vivo con el paciente personalmente o puedo decidir una teleconsulta. ¿De acuerdo? Ya estoy tomando una decisión como paciente. Toma de decisiones con respecto a mi toma de exámenes. El doctor me ha dicho que me tengo que hacer mis exámenes cada 3 meses, pero tengo mucho miedo de contraer coronavirus. Así que lo he hablado con mi doctor y me ha dicho que perfecto, lo vamos a hacer de cada 5 meses para evitar el contagio. El paciente está tomando la decisión, obviamente compartida y aceptada por su médico. Con respecto a la medicación, eso lo vamos a conversar al final con los ejemplos. Autocontrol con respecto a tratamientos en los cuales yo puedo utilizarlos con la venia de mi médico en diferentes situaciones puntuales, educación del paciente, que es lo que estamos hablando actualmente, ¿no? La idea de hacer estas charlas es porque ustedes, si quieren tomar como pacientes una participación activa, tienen que ser pacientes leídos, tienen que ser pacientes entendidos, tienen que ser pacientes que tengan conceptos claros de su enfermedad, conceptos claros de qué sucedería de dejar el tratamiento para poder tener una participación activa. El establecimiento de los objetivos deben ser determinados por el paciente y comunicados a su médico, y la participación en el cuidado de su atención física, que es muy importante. Una definición americana es que la participación del paciente en el proceso de toma de decisiones sobre temas de salud. Eso significa participación activa. Temas de salud, no necesariamente un tratamiento, puede ser como los ejemplos que le he mencionado en tiempos de visita, en exámenes en el momento de hacerlos, en varios aspectos. El paciente debe tener una participación activa. Y para no malentender esto, he puesto ejemplos al final que vamos a desarrollar cada uno de ellos y vamos a sacar una idea clara de cada uno de ellos. Y también algo que hay que entender, el paciente quiere participar, me ha pasado a mí, tengo un paciente con artritis reumatoide y le digo, señora, tiene sus dos opciones, tiene tomar este medicamento que es en vía oral o puede tomar este medicamento que es en vía endovenosa. ¿Cuál desea usted? ¿Con cuál se siente más cómoda? No se puede, doctor, por algo he venido acá, usted tiene que decir cuál es mejor para mí. Entonces, muchas veces el paciente no quiere formar este rol. Es una posición válida, tampoco es una obligación.
una proporción de pacientes no acepta el nuevo rol del paciente y se niega a participar en la toma de decisiones. Es una posición válida también. Los estudios divergen en cuanto a la proporción exacta. Por ejemplo, se vio en aquellos pacientes que tenían cáncer de mama y tenían un diagnóstico reciente y se les ofreció un tratamiento experimental, la mitad accedió. Y el 80%, aquellos que tienen un cáncer establecido ya con un tratamiento y fracasado, un 80% excedió. Entonces va a depender mucho la toma de decisiones con respecto a la enfermedad que tengo. Si yo tengo un síntoma leve como un dolor de hombro, probablemente sí yo pueda decidir, el doctor me ha dado mi medicamento 20 días, yo decido tomarlo 15 días nada más porque a los 5 días se me fue el dolor. Perfecto. Pero si hay patologías que son mucho más severas, como un cáncer, por ejemplo, en la cual hay mayor desconocimiento del paciente con respecto a su enfermedad, tratamiento, probablemente el paciente no quiera participar tan activamente en la toma de decisiones. Cuando se hizo una encuesta en Estados Unidos, el 52% de los pacientes encuestados prefirieron que la decisión la tome el médico. Ellos no se sentían ni en la capacidad ni querían ser decisores activos de su tratamiento. Estamos hablando de una sociedad teóricamente más letrada que la nuestra en Estados Unidos. En otro estudio se mostró en una sala de espera a 824 pacientes, se les explicó una patología variada, si deseaban ellos participar activamente y decidieron que el 86% que ellos querían tomar la decisión del tratamiento junto con su médico. Entonces, como pueden ver, hay mucha variabilidad y esta variabilidad va a depender mucho de la enfermedad que tenga el paciente, va a depender mucho, por ejemplo, aquí lo planteo como una pregunta: ¿cuáles son los obstáculos de participación por parte del paciente? Aceptación del nuevo rol. A veces no es fácil aceptar un rol. No, el paciente no se siente cómodo tomando una decisión porque en su forma de pensar dice, si tomo una mala decisión va a ser mi culpa, prefiero que esa decisión la tome el médico que sabe más o de repente el médico y de ahí veremos qué sucede. El nivel de alfabetización en salud definitivamente es muy importante. El estado del paciente, el grado académico o el nivel de entendimiento que puede tener para poder darle este poder o que el paciente pueda participar del tratamiento. Confianza en las capacidades propias, como va del punto número 1, muchos pacientes no se sienten lo suficientemente capaces para entender una enfermedad, generalmente las más complejas, las más severas o las más mortales, para tomar una decisión. Ver qué tipo de toma de decisión voy a tomar. Probablemente yo decido ser visto por teleconsulta, o sea, puedo decidir mi forma de atención, pero no deseo tomar parte de qué tipo de medicamento voy a recibir. La aceptación del resultado propuesto, el tipo de enfermedad y comorbilidades que tengo, va a depender mucho de la edad. Es muy distinto a un paciente que tenga 65 años, probablemente va a decir, no, doctor, usted decida por mí. A un millennial que me diga, no, doctor, ayer en Google revisé y no me parece, me han dicho, he leído, va a ser mucho más difícil de repente poder convencerlo o va a ser mucho más fácil de repente tomar una decisión correcta dependiendo cómo lo querramos enfocar. El nivel socioeconómico es básico, porque yo puedo pensar que la droga es una mejor alternativa, pero el paciente no tiene los medios económicos y tengo que acceder a una droga B o C, que no es que no le va a ir bien, pero de repente no es la más adecuada por su nivel socioeconómico. El origen étnico, muy importante también. El uso de medicina alternativa. Hay pacientes que deciden o van a usar coadyuvantemente terapia alternativa y que va a ser un obstáculo para nosotros. Esa es su decisión, por más que le diga, deje de tomar tal producto, él va a continuar con el producto. Entonces, eso va a tener mucho que ver con la decisión que tome el paciente y la especialidad de los profesionales de salud. Hay especialidades que puedo tener mayor porcentaje de participación de un paciente. Es decir, doctor, me duele el hombro, perfecto, deseo darle la pastilla. No, doctor, no me gustan las pastillas, perfecto, échese una pomada, ¿de acuerdo? Participación activa. Tengo cáncer de estómago, soy oncólogo, tu tratamiento es A más B más C, no hay más alternativas. Yo no puedo permitir que el paciente me diga, no, doctor, solamente quiero A o C o B o C. Eso no tiene que ver. Entonces, mucho depende qué enfermedad esté tratando y qué especialidad es la que esté envuelta el paciente para ver el porcentaje de la toma de decisiones del paciente. ¿Pueden los médicos modificar su conducta? Generalmente, como hay también problemas en los pacientes, también los médicos tenemos nuestros problemas.
el médico generalmente desea mantener el control completo sobre el tratamiento del paciente. El tiempo requerido para educar y respuesta del paciente es amplio. Lamentablemente los sistemas de salud en todo el mundo, peor en el Perú, que tenemos 12 o 15 minutos para un paciente, no nos da el tiempo para poner en práctica esto. El tipo de enfermedad, ya mencionamos, según la severidad, creencias personales del paciente, eso es muy importante, porque el paciente puede creer que un medicamento le va a ir mal de esta manera, entonces yo como médico tengo que tratar de convencerlo, ¿sí? Yo sé que este paciente probablemente no le pueda dar mucho porcentaje de participación activa por sus creencias personales. El médico profesional especializado va a depender de nuevo, va de la mano con el tipo de enfermedad que me que estoy tratando. El origen étnico es muy importante, que va de la mano de creencias personales. Hablo del médico, no del paciente. El médico también tiene sus taras, también tiene sus propios formas de pensar. Hay gente que en su formación, felizmente son médicos más antiguos, que creen en el modelo vertical, ¿sí? En el modelo padre, en el cual yo digo, yo soy médico y yo como médico se hace y se cumple, no hay cosas intermedias. También depende mucho de nuestra etnia como médicos tratantes. Y muchas veces la insuficiente capacitación en la participación de pacientes, ¿no? Justamente la idea de hacer esta ponencia y su participación aquí es para su aprendizaje. Entonces, ustedes mientras sean pacientes mucho más entendidos de su enfermedad, que sepan más de su enfermedad, probablemente tengan mayor cantidad de participación activa porque son pacientes entendidos de la enfermedad, son pacientes conocedores de su enfermedad. Entonces, obviamente van a tener mucho mayor porcentaje de participación que otro grupo de pacientes. Ese es uno de los objetivos de la asociación a la cual pertenecen. Entonces, definitivamente, para una toma de decisiones tiene que haber una comunicación efectiva entre la parte positiva y negativa del paciente y la parte positiva y negativa del médico, que tienen que confluir y llegar a un entendimiento. Algo importante, ¿por qué se dio tanta importancia a la participación activa de los pacientes en la toma de decisiones? Porque se vio que aquellos pacientes que no compartían la idea del médico, independientemente del modelo que yo pueda utilizar, no se adherían al tratamiento, no tomaban su medicación. Entonces, de esa manera nacen algunos conceptos, como es la adherencia a la medicación. El paciente actúa de acuerdo con lo prescrito a un régimen o intervalo de dosis. Con un ejemplo se los aclaro. Y persistencia es la duración del tiempo que yo cumplo con la receta indicada sin descontinuar el tratamiento en el tiempo. Ejemplos, fácil, miren. Si yo a un paciente que tiene una faringitis bacteriana les prescribo amoxicilina de 500 miligramos, una tableta después del desayuno, almuerzo y la cena por 10 días, si el paciente 1 dice, pucha, a mi entender, es muchas pastillas. Tomaré solamente mañana y noche, no voy a tomar el almuerzo, pero voy a cumplir los 10 días. Es un paciente que no se pegó a la adherencia, no está cumpliendo el tratamiento. El paciente 2, caramba, mire lo que me ha dejado el doctor. Voy a tomar cada 8 horas, pero una pastilla es demasiado. Voy a tomar la mitad nomás, pero voy a cumplir los 10 días. Es un problema también de adherencia. Ambos cumplieron los 10 días, pero una dosis inadecuada o un intervalo inadecuado. Y el paciente 3 dijo, muy bien, voy a hacerle caso al doctor, pero 10 días es mucho. ¿Cómo voy a tomar 10 días? 5 nomás será suficiente. Tenemos un problema de persistencia. Entonces, estos problemas de adherencia y persistencia son básicamente porque desde un inicio el paciente estuvo en desacuerdo con ese tipo de medicamento. Probablemente o no se lo participó a su médico tratante o de repente el médico tratante no conversó con el paciente con respecto al cumplimiento, con respecto si el paciente le había entendido o con respecto si estaba de acuerdo en tomar la medicación en esos intervalos. Entonces, cuando no hay un cumplimiento terapéutico, esto va a limitar la eficacia de los tratamientos, impacta en el curso de la enfermedad, incrementa el costo del sistema de salud, incrementa el consumo de recursos, acelera la progresión de la enfermedad y agota los recursos terapéuticos. ¿Y qué se han visto? Le pongo ejemplos para no herir susceptibilidades, no tocar enfermedades reumáticas. Aquellos pacientes que tienen hipertensión, solamente la mitad son adherentes al tratamiento. Los asmáticos, solamente menos de la mitad son adherentes al tratamiento. Pacientes con depresión, la mitad son adherentes al tratamiento.
Y aquellos pacientes con una enfermedad severa, discapacitante y que pueden fallecer por no tratarse, solamente del 37-83% son adherentes al tratamiento. Entonces, esto nos dice mucho que ver con respecto. Es por estos problemas que se decide que el paciente deba tener una participación activa en la enfermedad. ¿De acuerdo? Para algunos medicamentos como terapia biológica, aquellos miden también valores bien bajos, 80, 32%, 43%, dependiendo del medicamento que utilice. En otro estudio mostró 63% Petanercept, 65% para Adalimumab. O sea, ya cuando tomamos enfermedades reumáticas, podemos ver que la adherencia a la terapia es baja. Probablemente en muchos casos, ya que los pacientes no están de acuerdo en alguna estructura, ya sea con el intervalo, por su vía de acceso, si es oral, subcutánea, con respecto al tratamiento sugerido por el médico. Entonces, las 5 dimensiones de adherencia son factores socioeconómicos, obviamente, si me receta un medicamento muy caro y no tengo un sistema de seguro, no lo voy a comprar. Relacionados con la enfermedad, ¿de acuerdo? Un medicamento que tengo que ir a un centro de salud a que me lo apliquen semanalmente y lamentablemente me duelen mis rodillas y tengo que hacer que alguien me tenga que llevar, es un factor relacionado a la enfermedad. Factores relacionados con el paciente, simplemente el paciente decide o cree que el medicamento no le está haciendo bien y simplemente no me lo coloco o no lo tomo. Factores relacionados con el tratamiento, básicamente que el medicamento tenga un difícil acceso o ruta de acción, y relacionados con el sistema de salud, lo que vivimos ahorita. Ahorita estamos en una pandemia y muchos de ustedes de repente no tienen acceso a sus medicamentos, y eso escapa a ustedes, escapa a los médicos por la pandemia que vivimos. En todo caso, todas estas 5 dimensiones de adherencia están de la mano de lo que es la participación activa del paciente. Si el paciente está de acuerdo con el tratamiento a recibir, probablemente estos porcentajes vayan subiendo. La adherencia sea mucho mayor al tratamiento y la persistencia también sea mayor. Ahora sí, terminando esta segunda parte, espero que hayan entendido un poco los conceptos. Vamos a pasar a los ejemplos para que no haya ningún malentendido con respecto a que yo, paciente, hago lo que quiero, el médico me tiene que hacer caso, o yo como médico, tú tomas y dije que tomaras y no hay otra alternativa. Vamos a poner ejemplos para entender a lo que me refiero. Primer ejemplo, paciente Juan. Es un paciente varón joven de 40 años, ingeniero, no tiene un antecedente de importancia, además de que tiene un diagnóstico reciente de un tipo de artritis psoriásica poliarticular. Este paciente fue evaluado por un reumatólogo, el reumatólogo evalúa al paciente y decide que probablemente el tratamiento de elección y su mejor opción sea el Methotrexate. Pero Juan le comenta al médico, doctor, yo todos los fines de semana tengo una reunión, llamémoslo como bebedor social, si es que puede ser como tal. Entonces Juan, como es un ingeniero, tiene una labor de repente de alguna manera estresante, los fines de semana que está libre, siempre brinda con sus amigos, tiene una reunión. Entonces, yo como médico o reumatólogo X dice, Juan, debes dejar de tomar, tengas o no tengas artritis, uses o no uses Methotrexate, deberías dejar de tomar o tus reuniones deben ser menos frecuentes. Y Juan responde, doctor, mi trabajo demanda demasiado estrés, es mi única forma de relajar. Probablemente yo como médico, si lo sigo incitando a Juan, voy a decir hasta que Juan me diga, ya doctor, voy a dejar de tomar, pero probablemente yo ya percibí que Juan no va a dejar de tomar. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que pensar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál sería la actitud a seguir? Sabemos que el alcohol es dañino, tenga o no tenga una enfermedad, tome o no tome medicación. Sabemos que hay muchos medicamentos, como el Methotrexate, leflunomida, tofacitinib, que tienen más metabolismo hepático, y sabemos que el uso concomitante de alcohol con algunos medicamentos de metabolismo hepático pueden causar mayor daño. Entonces, tenemos 2 alternativas. Lo convenzo al paciente, podré convencerlo, podré cambiar su estilo de vida de Juan, y si Juan en algún momento de aburrimiento me dice, ya doctor, no voy a tomar, ¿podré confiar en el paciente? Entonces, tengo que tomar como médico 2 actitudes. El modelo vertical o digamos, de padrinaje, que le digo, Juan, usted va a dejar de tomar y va a comenzar su tratamiento con Methotrexate porque es el mejor medicamento para su forma de artritis psoriásica.
Juan me va a decir, sí, sí, doctor, claro, no se preocupe. Pero Juan no va a tomar el medicamento, ya no me vuelve a visitarse a buscar otro médico, o en el camino simplemente no recibe tratamiento y va a tener un daño articular, se va a quedar discapacitado, o de pronto me hace caso de tomar el metotrexate, pero sigue tomando y puede producir un daño hepático. Pero si yo como médico, viendo el escenario de Juan, escojo otra alternativa, de repente no la más eficaz, obviamente no es un medicamento que no va a funcionar, un medicamento no el más eficaz, pero que va a ayudar a Juan, ¿sí? Le digo, Juan, muy bien, voy a cambiarte de medicamento hasta que dejes de fumar, de beber, pero te doy un plazo, de repente ficticio, 6 meses, un año, para que cambies tu estilo de vida. Pues probablemente Juan se va a sentir más cómodo, va a tener mayor adherencia al tratamiento, va a tener persistencia al tratamiento, va a tener mejor relación médico-paciente. Probablemente puede utilizar un medicamento biológico o de repente la sulfasalacina, que tiene menor metabolismo hepático. Por eso ya como el ejemplo ficticio, ¿no? De cada uno. Entonces, obviamente, si yo tomo la decisión más adecuada, que es la participación activa de Juan, que Juan me da a conocer, tiene la confianza y me da a conocer su estilo de vida, yo como médico dejo participar a Juan activamente y decido darle un tratamiento que de repente no sea el más eficaz en algún punto, pero que va a detener la enfermedad, lo va a controlar y dándole un chance a Juan, repito, aunque sea ficticio, para que cambie su estilo de vida. Eso será la mejor alternativa. Entonces, ¿hay participación activa de Juan acá? Obviamente que sí, hay una participación activa, porque yo como médico le he dado esa oportunidad a Juan. Con eso no le digo, Juan, chupa todos los fines de semana y vas a ser feliz. No, le estoy advirtiendo a Juan y cada semana, cada mes que lo vea, le voy a seguir insistiendo que deje de beber, que deje de beber, que deje de beber hasta que me haga caso. ¿De acuerdo? Ejemplo número 2. María es una mujer de 41 años, ama de casa, no tiene antecedentes de importancia y tiene un diagnóstico reciente de una artritis psoriásica, también la forma poliarticular, la misma que tenía Juan. Entonces yo como médico reumatólogo le digo a María que probablemente su mejor opción también sea el metotrexate. Es un excelente medicamento para muchas enfermedades y también para artritis psoriásica, sobre todo de este tipo. Pero a María le preocupa algo, dice, pero doctor, yo no tengo hijos y deseo tener hijos y lo más pronto posible. Entonces, yo como reumatólogo le puedo decir, no es el momento, esperemos 6 meses después de conseguir la remisión y a partir de ahí podremos cambiarte medicamento. Es decir, le estoy dando a María por lo menos un tiempo mínimo de 1 año hasta antes de que pueda tener un hijo. Eso sería mi forma inteligente de plantear las cosas. Pero María me dice, no, doctor, mi ginecólogo me ha dicho que estoy cerca de la menopausia y cada mes que pase voy a tener mayor riesgo de no poder tener más hijos. ¿De acuerdo? Ese es el escenario. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago como reumatólogo? Primero, tenemos frente a una mujer que tiene una gran expectativa de tener un hijo. No es una mujer que tiene 2 hijos y quiere tener el tercero, es muy distinto el escenario. No es una mujer de 24 años que podemos esperar un tiempo más para que tenga un hijo, una paciente que ya está pasando su edad fértil y que ya objetivamente el ginecólogo ha dicho que ya tiene cada vez menos chance de tener un hijo, es el escenario que tienen que ver. Entonces, probablemente en esta paciente no puedo usar muchos de los medicamentos que pueden ver ahí, muchos son sintéticos, otros biológicos, que no los puedo utilizar, pero probablemente puedo utilizar algunos otros, como están ahí, como la sulfasalacina o algunos anti-TNF como el cetolizumab o el etanercept, que son seguros durante el embarazo y durante la lactancia. Entonces, ¿será correcto convencer a la paciente? ¿Será mi rol como médico decir, no, usted tiene que tomar el metotrexate y veremos a futuro si puede o no tener hijos? Y si consigo esa respuesta, ¿podré confiar en la paciente? Entonces, con mi actitud, de nuevo, con el modelo vertical, yo le digo, usted va a dejar de tomar, perdón, usted va a dejar esa idea de embarazarte y va a tomar tratamiento con metotrexate. ¿Qué va a suceder? La paciente no va a tomar el tratamiento, se va a ir donde otro médico, va a tener daño articular y de repente hasta va a tener la pérdida de posibilidad de tener hijos si es que me hace caso. Y si no me hace caso, sigue intentando y se embaraza con metotrexate, riesgo de teratogénesis.
Pero si yo cambio de actitud y le digo, bueno, señora María, perfecto, vamos a escoger una segunda alternativa para durante el tiempo que usted tenga un eventual embarazo. La señora María se contenta. Dice, sí, doctor, sí, el tratamiento que le voy a dar puede usarlo así usted esté embarazada. Entonces la paciente va a ser adherente al tratamiento, va a ser persistente, va a tener mejor relación conmigo, como su médico tratante, y si tiene un embarazo eventual va a ser sin riesgo, no hay una carga mental de culpa, tanto de la paciente sobre todo, de por la culpa de mi enfermedad no tengo hijos, ¿sí? Y eso no lo podemos medir ni cuantificar y eso le afecta mucho al paciente. Entonces, en este escenario, la paciente tiene participación activa. La respuesta es obvia, claro que sí, porque mi rol como médico no es ser un tirano y obligar a algo, cambiar su estilo de vida a una expectativa grande de la paciente. Tengo que acomodarme en este caso puntual a las expectativas de la paciente. Repito, será distinto mi escenario si la paciente tiene 28, 26, 27, 30 años. Será distinto mi escenario si la paciente ya tiene 2 hijos. ¿De acuerdo? Probablemente ahí sí insista en que tome el tratamiento más adecuado y sí probablemente le demos un chance de acá 1 o 2 años a cambiar de tratamiento cuando su enfermedad está mejor. Estoy poniendo un caso extremo, ojo, por si acaso. Ejemplo número 3. Otra mujer más, de 32 años, profesora, estamos hablando con Patricia, no tiene antecedentes, y ella tiene un diagnóstico de artritis psoriásica poliarticular. No es un diagnóstico reciente, ya lo tiene más de 6 meses de enfermedad. Y ya recibió tratamiento inicialmente 3 meses con metrotexate, no respondió al tratamiento y se le agregó un segundo medicamento que era la leflunomida. Lamentablemente no pude conseguir la remisión de Patricia. Su enfermedad sigue activa, tiene dolor, tiene hinchazón articular. Yo como médico reviso mis guías europea, americana y veo y digo, muy bien, pasaremos a la fase 2 o pasaremos al escenario de fracaso a DIMAR sintético según la guía que yo decido utilizar. Y la guía me dice, utilice un anti-TNF. Los anti-TNF, para los que no conocen, son terapia biológica que 4 de ellos se colocan en forma subcutánea y 5 en forma subcutánea y uno de ellos en forma subcutánea y endovenosa. Entonces, es la forma, es lo correcto, es lo que dicen las guías, lo más estudiado. Perfecto. Pero Patricia me dice, pero doctor, tengo terror a las agujas, no las tolero, odio que me pinche. Me han traumatizado de niña con las vacunas, no me pongo agujas, no hago nada, me duelen las agujas. ¿Qué hago como médico? Número 1, estamos ante una enfermedad que no está controlada. A pesar de un tratamiento doble, que es bastante eficaz, usar metrotexate y leflunomida, según las guías, debo usar terapia biológica, un anti-TNF. Todos los fármacos biológicos, incluyendo los anti-TNF, son de uso parenteral, es decir, todos son en inyecciones, no existen no hay biológicos que sean bioral. Entonces, tenemos algunas otras alternativas. Por ejemplo, tenemos el tofacitinib. El tofacitinib, en este caso, es un medicamento también sintético, como el metrotexate o la leflunomida, pero que tiene un mecanismo mucho más específico, puntual, y ha demostrado ser superior a metrotexate y tener el mismo nivel de seguridad. ¿De acuerdo? Si yo reviso las guías clínicas, probablemente me dicen que no es de primera línea, básicamente porque su aprobación ha sido más reciente, no ha sido una aprobación antigua, no hay tantos estudios o tanta información como los anti-TNF, pero es un medicamento que en sus estudios pivotales mostró ser más eficaz que metrotexate y menos eventos adversos. Entonces, yo como reumatólogo, como especialista, tengo todos estos conceptos dentro de mi cabeza. Entonces, tengo más alternativas para ofrecer algo a mi paciente. Entonces, la pregunta, ¿será correcto convencer a la paciente? Y si la debo convencer, ¿podré confiar en la paciente? El modelo vertical. Señora María, usted deje sus temores. Primero es su salud. ¿Qué le va a hacer una inyección? Aparte, si es cada semana, cada 4 semanas. Por favor, primero está su salud.
La señora Marina probablemente va a abandonar el tratamiento, va a buscar otro médico, va a terminar con daño articular, va a terminar discapacitada o se va a poner la inyección, pero de cuando en cuando, no va a seguir un esquema puntual en la cual tiene eficacia el medicamento prescrito. Pero la otra alternativa, bajo mis conocimientos como médico reumatólogo, le ofrezco una alternativa, como mencioné el anterior medicamento, que es el tefacetinib, que es una alternativa vía oral. Entonces la señora María va a tener adherencia al tratamiento, va a persistir en el tratamiento, va a tener una mejor relación médico-paciente y ya no va a tener los temores semanales, bisemanales o mensuales de estar sometida a un inyectable. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, les hago una pregunta. ¿Hay participación activa? Por supuesto que hay participación activa. La paciente me está dando a conocer un temor que tiene, que es un temor importante. Nadie nos gusta que nos pinchen. No hay alguien que diga, me encanta que me pinchen, pero para algunos representa un temor muy importante o representa un dolor hasta más traumante que la enfermedad y debemos buscar nuevas alternativas como las que tenemos actualmente. Y el cuarto y último ejemplo, para que no se aburran, es el paciente Néstor. Es un paciente varón de 55 años, agricultor, diabético e hipertenso. Entonces, señor Néstor, por si acaso pesa 98 kilos, mide 1,60 m, tiene un tipo de artritis psoriásica que es la espondiloartritis. Acuérdense que vimos que era la artritis que afectaba la columna. Tiene 4 años de enfermedad. Es un paciente ya mío de tiempo. Y le di tratamiento en su momento con Metrotexate. Y felizmente conseguí remisión con Metrotexate. Y Néstor me dice, bueno, doctor, ya estoy bien, mucha pastilla me va a hacer daño, dicen que daña el hígado, voy a dejar de tomar la medicación, gracias, ya estoy bien. ¿Ya para qué voy a tomar si ya estoy bien? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, mi posición como reumatólogo, le digo, señor Néstor, usted debe continuar con el tratamiento. No existe que ya estoy bien, porque usted, entonces ya tengo una idea que probablemente el señor Néstor no conozca bien su enfermedad, no esté informado de su enfermedad, no tenga la conciencia suficiente o el conocimiento adecuado para yo como médico dejar que tenga mucho porcentaje en la participación activa de su enfermedad, no solamente con respecto al tratamiento. Y el señor Néstor me dice, doctor, la verdad que no creo que pase nada. Me han dicho que no es bueno tomar muchas pastillas, voy a tomar remedios caseros, unas hierbas que me ha dicho mi primo que son buenasas, que con eso él se curó de un dolor lumbar, así que esa es mi decisión. No voy a tomar más pastillas, doctor, ya también me está molestando ya. ¿Qué hacer como médico? Entonces, a pesar de explicarle al paciente que tiene una enfermedad que de no medicarse lo puede llevar a la discapacidad al inicio de la enfermedad y en las últimas consultas el paciente no entiende porque ya son varias consultas que el paciente quiere abandonar el tratamiento, las que ya comienzan a venir en forma irregular. Veo que el paciente tiene mayor influencia de personas no médicas a su alrededor, amigos, vecinos, familia, que yo como su médico tratante. Y bueno, para poner en claro y sentar un concepto, que la medicación alternativa, sea la que ustedes deseen utilizar, no ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de la artritis psoriásica. Al abandonar el tratamiento, su enfermedad obviamente se va a volver a activar en 1, 2 meses o en 6 meses, pero se va a volver a activar. Y esto a su vez va a generar un mayor riesgo cardiovascular que él tiene. Entender, y eso en varias reuniones les he dicho, tampoco puede desarrollar tanto el tema al inicio, es que lamentablemente los pacientes que tienen psoriasis o artritis psoriásica tienen mayor riesgo de tener colesterol alto, triglicéridos altos, diabéticos, hipertensos, hígado graso, y eso todo se junta, tienen mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de tener un infarto al corazón, un infarto cerebral. Entonces, es lo que tienen que entender, que no solamente yo me trato para que desaparezcan las manchitas de mi piel, yo solamente no me trato para que no me duela por aquí o por allá. El tratamiento se va para disminuir todo este riesgo global que tienen ustedes como paciente. Entonces, ¿qué hago? ¿Será correcto convencer al paciente en este caso? ¿Podremos confiar en el paciente? Entonces, en este caso, yo como médico
debo insistir en que el paciente no debe abandonar su tratamiento. Corro el riesgo del abandono, que busque otro médico, de daño articular, mayor riesgo cardiovascular, que es lo que más me preocuparía en el paciente. ¿O tengo otra alternativa? Les pregunto. Probablemente no tengo alternativa. No voy a ceder con el señor Juan, porque la decisión del señor Juan que toma es una decisión descabellada, que ni siquiera es negociable. ¿Cuál es mi estrategia? Voy a insistir en convencer al paciente, y si el paciente no entiende, y si es adulto mayor, tendré que hablar con sus hijas, tendré que hablar con su esposa para poder convencerlo de que no abandone el tratamiento. Y ojalá pueda conseguir adherencia, persistencia y mejorar mi relación con el paciente para que me haga más caso a mí que a su familiar, al dicen, a otro tipo de escenarios que entorpecen el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí hay participación activa? La respuesta es no. No hay participación activa, porque la decisión que toma el señor Juan es una decisión arbitraria, sin conocimiento, sin conocer bien su enfermedad, sin saber el pronóstico. Acá no hay nada que negociar. ¿De acuerdo? Entonces, entender que la participación activa va en relación, básicamente, a tomar una decisión compartida con respecto a un caso puntual de un paciente. Acordémonos de los obstáculos de participación. Probablemente en este caso hay un problema de alfabetización con el señor Juan, probablemente tengo un problema de confianza con él, de repente no he logrado calar en él que me crea mucho como médico, probablemente el señor Juan tenga un problema de origen étnico, que tiende a confiar un poco más en la medicina no convencional, ¿de acuerdo? Uso de medicina alternativa. Entonces, hay algunos obstáculos por parte del paciente que a mí como médico me impiden o yo no voy a permitir una participación activa en una decisión del paciente. Entonces, con este cuarto ejemplo trato de sentar los primeros tres ejemplos, ver que las decisiones que el médico pueda dejar al paciente tomar, obviamente tienen una justificación que determina la decisión del paciente, pero que esta decisión no determine que va a empeorar la enfermedad, va a abandonar la enfermedad o algún perjuicio para el paciente. ¿De acuerdo? En este paciente probablemente hay un bajo nivel de alfabetización, bajo conocimiento, aceptación de resultados propuestos, no los acepta, el nivel socioeconómico, origen étnico y mucho compartir la medicina alternativa. Entonces, volvemos para terminar al concepto, ¿no? ¿Qué es la participación activa? Es aquella participación del paciente en el proceso de toma de decisiones sobre temas de salud. Pero obviamente he tratado de darles a entender con el ejemplo que no es lo que el paciente hace lo que él quiere. Simplemente el médico deja su participación dentro de un esquema lógico ante un problema puntual o una necesidad puntual, específica e individual de cada paciente. Esa es mi última diapositiva. Muchas gracias. Y no sé si me dejarán, Sí. si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, doctor. De hecho, ha estado súper interesante, estaba escuchando y creo que los ejemplos, sobre todo que realizó al final, han sido súper demostrativos, ¿no? Y creo que me incluyo como paciente también, los he entendido muy bien. Hay algunas preguntas, vamos a hacer, a ver, un segundito para abrir el chat, para poder, que nos pueda apoyar respondiéndolas. Milagros tenía una pregunta sobre el caso que estaba tocando del tema del lupus. Pregunta, doctor, la ciclofosfamida, ¿por cuánto tiempo, si deseo tener bebés, puedo dejar de usar? La ciclofosfamida luego de 28 días ya no está en el cuerpo. No hay ningún problema, pero acuérdense que no es una dosis única, es un tratamiento en un esquema de tratamiento. La mayoría de veces lo utilizamos por 6 meses, ¿no? Y luego de eso no es que se acabó la ciclofosfamida, hay un tratamiento que sigue después de esto. Entonces habría que, en un paciente con lupus, ahí sí es un poco conflictivo en el caso del tema de gestación por el tema del gran daño estructural irreversible del riñón, ¿no? Perfecto. Doctor, y una consulta. ¿Pueden ir haciendo sus preguntas, escribiendo las preguntas por el chat? Nosotros las vamos a ir respondiendo. Quería hacer una consulta y con respecto al metrotexate, si una persona quiere empezar
su trabajo para poder tener hijos, digamos. ¿Cómo es que cuánto tiempo tiene que dejar de tomar la medicina Tres antes? meses. Tendría que dejar el tratamiento 3 meses para poder intentar gestar, ¿no? Nadie le Ujú, va a garantizar que al día 1 del cuarto mes se va a embarazar, ¿no? Hay pacientes que están un claro. año sin poder, pero por lo menos 3 meses, ¿no? La leflunomida sí es un mayor tiempo, es un año. Entonces siempre ver ese tema en pacientes muy jóvenes, darles a entender esa parte que es un año por lo menos, ¿no? Antes de intentar Perfecto. gestar. Gracias. Hay otra pregunta. El medicamento tofacitinib, ay, perdón. El medicamento tofacitinib, ¿en qué tiempo se ven resultados? Yo tuve metrotexate, pero no me ayudó mucho y dice que le dañó el hígado. No sale el nombre de la paciente, el paciente. Bueno, en verdad el metrotexate es un excelente medicamento y un medicamento muy seguro en la forma adecuada de uso, su uso concomitante con ácido fólico y obviamente un control periódico por su reumatólogo de repente niveles de transaminasas, si es que estamos hablando del tema de lo que es hígado, ¿no? Que diría ya, el metrotexate me dañó el hígado, no existe como tal cosa. Podría ser un paciente que usó metrotexate sin control durante mucho tiempo, o aquel paciente que suspendió ácido fólico, pero aún así es poco probable. Habría que definir a qué se refiere la paciente con daño de hígado, ¿no? Y si hace una pregunta con respecto a lo que es el tofacitinib, es otro medicamento también del grupo de los dímar sintéticos, que tiene un mecanismo mucho más dirigido, más específico, demostró ser más eficaz que metrotexate, bastante seguro, tan seguro como metrotexate, pero como es un medicamento última generación, definitivamente su costo es mayor, ¿no? Mayor a metrotexate. Perfecto. Hay otra pregunta de Paulina. Dice, ¿es necesario el uso de prednisona con los inmunosupresores? El término correcto más sería inmunomodulador. En el caso, imagino que estamos en el tema de artritis psoriásica. Ciclofosfamida sí es un inmunosupresor portal. Eh, la mayoría de estos, su efecto es al tercer mes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un periodo ventana que el medicamento no vamos a tener. Muchas veces, si es que estamos frente a una artritis psoriásica o usamos dosis pequeñas de corticoide, pero en las enfermedades que menos utilizamos dosis pequeñas de corticoide justamente es en la artritis psoriásica. Justamente preferimos utilizar AINES convencionales. Y si utilizamos corticoides, dosis pequeñas y generalmente no más de 4 semanas, ¿sí? Como calmante, no es un modificador. Perfecto. Carolina pregunta, ¿cuánto duran en promedio los tratamientos con anti-TNF y aquellos con metotrexate? No hay una respuesta a esto porque estamos frente a una enfermedad crónica, ya sea psoriasis o artritis psoriásica. Lo que sí hay en el tiempo, si conseguimos la remisión, ya sea de cualquiera de las dos patologías, lo que podemos hacer es comenzar a bajar la dosis o espaciar su intervalo. Y como mencioné en la fisiopatología, que todos somos seres individuales, es decir, el comportamiento de la enfermedad es distinto en cada uno de nosotros, ¿sí? Perfecto. Justo está conectado también Luis Calderón, que él es médico general, siempre asiste a las reuniones y él pregunta, bueno, doctor Madariaga, muy buenas tardes y agradecerle por la excelente ponencia, muy didáctica y con mucha llegada. Y la consulta es, ¿un paciente con artritis psoriásica es necesariamente vulnerable al COVID-19 o lo sería si su enfermedad no está controlada? De acuerdo, entonces la respuesta sería la primera. Los pacientes con enfermedades reumáticas, incluimos acá la artritis psoriásica, ¿tienen mayor riesgo que la población normal? La respuesta es no, no tienen más riesgo. Y no es mi opinión personal, ya los mismos grupos que dieron las dos guías clínicas ya se han manifestado, una hace 3 semanas, la otra hace 5, y han mostrado que la data internacional habla que los pacientes con enfermedades reumáticas, no tienen mayor riesgo que la población normal. Si lo tuvieran por la hipertensión, por la diabetes, por la edad, pero no por la enfermedad. ¿De acuerdo? Y la parte segunda, que es si hay mayor riesgo por la enfermedad controlada, sí, eso sí es cierto. Por eso dentro de las recomendaciones está que aquellos pacientes no deben abandonar su tratamiento, sea cual fuera, sea biológico, sintético o inclusive el uso de corticoides, no debe abandonarse ni bajar la dosis, porque sí aumentaría el riesgo si la enfermedad está no controlada, es decir, sería más perjudicial abandonar el tratamiento que continuar con él. Perfecto, doctor. Pregunta Roxana Chávez, que es paciente suya, ¿cómo puede hacer para acceder a una teleconsulta con usted? Usted está trabajando ahora en Arequipa.
Sí, sí, estoy en Arequipa. A ver, de la parte privada, yo trabajo en la clínica Sana, ahí hay teleconsultas de la próxima semana y Salud también ya ha comenzado a dar consultas por este medio, ¿no? Ujú. Perfecto. Igual les voy a enviar luego, posterior al webinario, cuando compartamos también el video, los datos del doctor para quienes quieran coordinar una teleconsulta, para los que no están en Arequipa, y para los que están en Arequipa también puedan. Ya están dando también consultas, doctor, presenciales, ¿verdad? Sí, también es esencial, sí. Perfecto. Ya para ir finalizando, Lisette pregunta sobre la artritis psoriásica, si se tiene un paciente sin tratamiento y otro con tratamiento, ¿en cuánto tiempo puede iniciarse las complicaciones? Bueno, de nuevo regresamos al mismo concepto, que somos seres individuales, ¿no? Voy a poner el peor ejemplo, una paciente con una artritis mutilante que puede terminar discapacitada en 2 años. Puedo tener una paciente con una artritis interfalángicas distales que no va a llegar a una discapacidad global, pero sí va a tener algo de dolor y deformidad en las manos. Puedo tener un paciente con espondiloartritis que puede terminar igual en un periodo de 7 años discapacitado, o puedo tener un paciente con una espondiloartritis que puede tener dolores esporádicos y ondulantes. En todo caso, mientras más tiempo tenga la enfermedad y mientras más, llamemos entre comillas, reactivación o ataques, va a haber mayor daño estructural. Somos seres individuales, va a ser individual para cada uno de nosotros, ¿sí? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Los demás mensajes ya son agradeciendo por la ponencia, por la exposición que nos ha brindado el día de hoy. Así que creo que ya finalizamos con las preguntas. Muchas gracias más bien nuevamente. Y como comentaba, de hecho, uno de los objetivos que contaba de APAPSO es eso, ¿no? Es educar al paciente para que pueda tener un rol más activo con respecto tanto a la psoriasis como a la artritis psoriásica, ¿no? Por eso es que también realizamos todo ese tipo de webinarios educativos y de hecho ahora por la pandemia los hemos tenido que empezar a hacer de manera, digamos, vía internet. Y de esta manera también estamos alcanzando a muchos más pacientes de otras ciudades, ¿no? Cosa que antes la mayoría se centralizaba solo en Lima por realizar las actividades ahí. Y no solamente en Perú, sino también a otros países. Ahora se han conectado de Uruguay, de Argentina también. Así que esto es un poco digamos, verlo como oportunidad también, ¿no? No sé si De acuerdo, quiera bueno, no, comentar algo antes de gracias finalizar. por la invitación. Y nada más, siempre dispuestos a ayudarlos y aclarar algunos conceptos, ¿no? Simplemente concluir que mientras ustedes como pacientes conozcan más su enfermedad, tengan mayor educación, obviamente sus médicos tratantes les van a dar mayor participación activa, ¿no? Como en los primeros ejemplos, ¿no? Pero obviamente con un nivel de conocimiento con respecto a su enfermedad, ¿no? Ujú. Perfecto. Muchas gracias entonces. Muchas gracias a todos los que se han podido conectar y se han quedado hasta el final. De hecho, nos excedimos un poquito en el tiempo, pero yo creo que ha sido muy, muy interesante tanto también conocer las preguntas, las respuestas de las personas.